Bueno, lo que han estado la semana pasada, seguimos con el libro segundo, capítulo 9, acerca de la introducción de los espíritus en el mundo corporal, en relación con todos estos aspectos que he codificado en esta lección, ¿no? Bueno, de hecho creo que había llegado hasta acá Ángeles de la Guarda. Luego la semana pasada se habló sobre esto de los sentimientos, la influencia de los espíritus, si existe o no en algunos acontecimientos de la vida. Recuerden sobre eso, que es algo muy importante. ¿Recuerdan algo? Es decir, si un proyectil cayó sobre la cabeza de un individuo, es porque realmente las entidades bajas dirigieron ese proyectil. No, porque eso ya es una ley física. Entonces sí puede intervenir al combatiente a pasar por ahí. Influenciar a la persona a pasar justamente por ahí o no. ¿Sí? Y esto es lo que a veces se explica en la ley de causa y efecto. ¿Por qué tal persona recibe tal cosa? ¿No? Y siempre de alguna manera u otra somos influenciados y movidos tanto por las energías benefactoras, los espíritus del bien, como por aquellos que por cierta ley de afinidad en algún momento vibratorio que estamos transitando, también con entidades bajas y del mal. Pero nunca influyen sobre la persona directamente, sobre los objetos, sino sobre las personas en sí. De acuerdo al estado vibratorio y si está vigilante o no, como dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hay sobre la acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza? Acá entrarán en acción los llamados elementales, de los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. Sí, en agua las ondinas, las nereidas, las sirenas, en el aire los silfos, tenemos en la tierra cual los duendes, los gnomos, ¿sí? Y en el fuego las salamandras, que también son las que más actúan. ¿Qué pasa con respecto a esos fenómenos? Que son fenómenos, son elementales. ¿Qué significa? Ustedes saben que como chispa divina bajamos a la tierra y recorrimos los 3 reinos, bajo 4. Reino mineral, vegetal, animal, hominal, el hombre, para llegar a la angelical. Sí, bueno, hemos recorrido bastante. Pensá que todavía nos falta mucho, pero hemos recorrido bastante, pongámonos de acuerdo con eso. Entre los intervalos de cada reino es donde se encuentra la evolución propia del espíritu a través de estos llamados elementales. ¿Sí? ¿Significa que los espíritus inferiores, que son los animales, pasan a ser humanos alguna vez? Exactamente. Sí. Se va como individualizando ya en la planta. La religión de la antigua India tiene que ver con esto. Todo tiene que ver, exactamente. Todo está relacionado. Eso es bueno que puedan empezar como a integrar esos conocimientos, ¿no? ¿Qué ocurre? Jesús, cuando detuvo los vientos y calmó las aguas, un espíritu superior, ¿sí?, estaba indicando y dándole órdenes a quienes, a espíritus inferiores, pero en evolución, que cuidaban la naturaleza, justamente a estos elementales. ¿Pueden entenderlo ahora? ¿Sí? Entonces, realmente los espíritus bajos, estamos hablando de los que trabajan a favor de la naturaleza, los gnomos, por ejemplo, los duendes, son como niños. Antes, a través de ciertas energías, porque hoy tenemos la temática de poder ocultos de animales y hechiceros, tanto como bendición y maldición, ¿qué hacen? ¿Podían condicionar a ellos a hacer cierto mal? Sí, pero también estaban en riesgo los mismos, ¿sí?, esos mismos hechiceros, ¿sí?, o que estábamos jugando, como dice, en el cual doble filo, porque son espíritus que todavía no han desarrollado la comprensión, son como niños, son juguetones, son burlones. Los espíritus netamente del mal son aquellos que están más entre animalizados, pero en todo lo que es la escala inferior del hombre o del reino nominal. ¿Lo pueden entender? ¿Sí? Donde ya adquiere la razón, y la razón es lo que lo desvirtúa y no escuchan al instinto. Un instinto que también tuvo su base, un instinto que tiene que ser educado y que la conciencia tiene que aprender a educar con el paso de los tiempos. Bueno, creo que he hecho una especie de resumen introductorio. ¿Sí? ¿Van bien? Sí. Bueno, hoy nos toca, esto es una temática que a mí siempre me llamó la atención, ¿sí?, el tema de los espíritus durante los combates, es decir, en la guerra. ¿Qué pasa en la guerra con los mismos combatientes, los encarnados, cuando desencarnan? Ya sea en forma, que esto también lo vamos a ver, lo que es la desencarnación violenta, a diferencia de la desencarnación lenta,
¿De qué lado está cuando a veces un cura, un papa, les decía a un sector que iba a la guerra, mientras que el otro sector que se iba a encontrar en la guerra también era bendecido? Entonces, ¿desde qué lugar? El bendecido para ganar la batalla, creo que particularmente, no sé si bendecido por lo que vaya a ser su vida de ahí en adelante. Pero bueno, ¿les parece que comencemos entonces? ¿Qué tiempo tenemos? Y tenemos un video muy relacionado con esto, ¿no? Dice, los espíritus durante los combates. En una batalla, ¿hay espíritus que asisten y sostienen a cada bando? Y los espíritus superiores responden sí y estimulan su valor. ¿Sí? A veces uno se pone a pensar, bueno, son espíritus inferiores o espíritus que están en una graduación en donde, obviamente, todavía necesitan seguir evolucionando. Entonces su espíritu guía o los espíritus, ¿sí?, nos van a inducir quizás por un acto de coraje, un acto de valentía. ¿Ustedes vieron la película La vida es bella? Sí, cuando fue cómo cuidaba a su hijo. Bueno, vaya a saber que película muy bien armada, muy bien hecha, ¿no? Y que bien actuada, bien representada. Entonces, a veces está para aprender ciertos valores, aunque suene un poco extraño, aprender valores en un contexto tan particular. Como también en otros lugares, en el mismo lugar de la guerra, ¿sí?, en el mismo bando o en el otro bando, gente impulsionada por espíritus bajos hacia, por ahí, cosas mucho más impulsivas y más bajas, o desarrollar el instinto de matar. Todo eso depende de qué puente vibratorio tenga el mismo espíritu encarnado para saber a qué lado escuchar, a qué clase de espíritus. Dice, en una guerra, la justicia siempre está de un solo lado. ¿Cómo hay espíritus a favor del bando que no tienen razón? Y eso es, bueno, fíjese lo que responden los espíritus superiores. Dice, ¿sabes que hay espíritus que solo buscan la discordia y la destrucción? Para ellos, la guerra es la guerra. La justicia de la causa les afecta poco. Es decir, ¿qué significa entonces con esto? Que hay espíritus, tanto que acompañan para desarrollar ciertos valores en un contexto atípico, como espíritus bajos que buscan solamente la discordia y la destrucción. ¿Bien? Continuamos entonces. ¿Qué pasa a los que mueren en la batalla? ¿Cómo se imaginan ustedes los que mueren en la batalla? ¿Alguna vez se lo han imaginado? Nuestro país sufrió hace 2 años atrás una guerra, la guerra de la Malvinas, que sin embargo todavía la historia continúa. ¿Qué pasa en la muerte de los combatientes? En el combate, dice, ¿qué sucede con los que sucumben? ¿Siguen interesados en la batalla después de la muerte? Hay muchas preguntas y la verdad que el decodificador las fue replanteando bastante bien a los espíritus superiores. ¿Qué pasa? ¿Se da uno cuenta que ya desencarnó y no persigue los mismos objetivos? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué creen ustedes? Algunos no se dan cuenta. Bien, ¿por qué no se dan cuenta algunos? Quizás porque estén en turbación. Otros, sí. ¿Otros qué puede ocurrir? No esperan a morirse o se pueden sorprender. Otros por ahí se despiertan, se alejan. ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo que responden los espíritus. Dice, algunos se interesan y otros se alejan. ¿Sí? ¿Por qué puede ser? Porque el espíritu empieza a tomar conciencia de que la maldad, de la agresión. Sí, y que además ya quizás está en otro plano. ¿Sí? Ahora, qué cosa tan interesante, porque fíjense que en una guerra puede haber un desprendimiento que en una muerte violenta puede haber un desprendimiento rápido del espíritu. En realidad vamos a ver ahora una mención que se hace en el libro Obrero de la Vida Eterna, psicografiado por Chico Xavier a través del espíritu Andrés Luis, en donde las enfermedades que son longevas, enfermedades terminales, el desprendimiento es mucho más sencillo para los niños. Y siempre un desprendimiento actúa en los espíritus. Sí. O alguno ya va preparado como soldado para saber que va a morir. ¿Se entiende? Hay una actitud diferente. Y puede haber un desprendimiento. Pero eso no quita que la conciencia no quede alterada, porque todo tiene que sí o sí pasar por un estado de turbación.
¿Sí? A ver, continuamos entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Cardet agrega en cuanto a todo esto, diciendo, en los combates ocurre lo mismo que en la muerte violenta. Primero, dice, el espíritu que ocurre. No se da cuenta de lo que le pasa. Claro, está sorprendido y no cree haber muerto. ¿Por qué? Porque la esencia de la conciencia está en el mismo espíritu. Y el espíritu, de estar fuera del cuerpo, y uno esté viendo que sea su cuerpo, sabe que es cuerpo, pero se siente vivo, porque su conciencia la conserva el propio espíritu. No entiende nada. Y puede haber un grado de sentirse desconcertado, ¿sí? Un grado de incertidumbre, pero hay algo que no falla, que es el registro de la propia conciencia en donde se encuentra, y se encuentra en estado de espíritu. Lo que parece es que todavía participa de la acción. Solo poco a poco se le presenta la realidad. Claro, algunos por ahí no estaban preparados para comprender que existe esto de lo que es la sobrevivencia del espíritu luego de la muerte. O no creían sobre eso, hasta que realmente se llevan esta sorpresa. ¿Cuántos creen que se pueden haber sorprendido? Muchos, ¿no? Sin embargo, ¿saben lo que dice el libro de los espíritus superiores? Todo en la hora buena, en la hora que tenemos un registro próximo a la muerte, siempre pensamos que algo existe en el más allá. ¿Por qué? Porque ya el espíritu trae ese registro intuitivo, aunque la conciencia lo haya anulado. ¿Lo entienden? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Recuerden esto, en los combates ocurre lo mismo que en la muerte violenta. Dice, los combatientes ya muertos, ¿siguen peleando? ¿Qué piensan? ¿Siguen peleando algunos? A ver qué le responden los espíritus superiores a Cardet. Dice, el espíritu en esos momentos nunca se mantiene sereno. Al principio sigue resentido y puede perseguir a su enemigo. Como que puede seguir. Fíjense, como que, imaginen que se ni registró que se desprendió del cuerpo y sigue corriéndolo al perseguidor o queriéndolo matar. Dice, pero cuando sus ideas se aclaran, comprende que su animosidad ya no tiene objeto, es decir, que ya no puede, ¿sí?, interceptar a ese enemigo ya encarnado, aunque puede conservar vestigios de ella, es decir, se puede ir resentido o puede continuar en el plano, ¿cómo se dice?, con los espíritus errantes, en la erraticidad. Puede continuar en la erraticidad. Lo que pasa es que esa palabra siempre la trato de suplantar por todo lo que es la entrevida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Puede transitar en la erraticidad con ese resentimiento, ¿sí? Si es que realmente, por su ego, por su orgullo, por su desconocimiento en cuanto a todos estos aspectos, no lo supo en vida valorar. Dice, y la intensidad dependerá de su carácter. ¿Qué dice carácter? Cuando habla acá de carácter. El carácter de fijarse a defenderse de su cuerpo. Sí, el carácter tiene que ver con el perfil que conserva la personalidad. Y acá es donde exactamente. Y ahí es una de las cosas que por eso yo no marqué, pues además de trabajar en lo que es la temática de autismo, siempre me interesa trabajar en todo lo que son perfiles en alteraciones y trastornos de la personalidad. Y hay perfiles que realmente mantienen ese rencor o les cuesta mucho la resignación. Aunque nos puede costar a todos un poco, pero volvemos a insistir, la intensidad depende del perfil individual de cada uno. No solo de cómo nos constituimos a raíz de nuestra educación, lo que nos dieron los padres, sino la que le podamos haber dado nosotros mismos con nuestra propia conciencia a nuestra propia conciencia. Es decir, el camino de la autorreforma o de la reforma íntima. Y esto es lo que queda avalado todavía, ¿no? Aunque hasta los mismos espíritus superiores dan en estas pequeñas palabras, como lo hacía Jesús con sus enseñanzas y con sus ilustraciones, grandes mensajes. La intensidad de que la persona se resigne o no y conserve animosidad o no va a depender precisamente de su perfil de personalidad que hace en carácter.
Si bien es cierto que está muy bueno y mejor definido que nunca, o traducido, la personalidad de cada uno de ustedes se constituye por dos cosas. Una es por el temperamento, lo biológico, y lo otro es lo que traemos o heredamos, y lo otro es lo aprendido, que es lo que se denomina carácter. Y se dice que lo aprendido se puede desaprender. ¿Sí? Lo que a veces nos cuesta, quizás modificar, es toda esa carga de índole genética que nos puede hacer mayor o menor impulsivo, ansioso, menos ansioso, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la carga de pensamientos, de contenidos psíquicos, de contenidos mentales, somos nosotros mismos nuestros propios arquitectos de nuestro destino. ¿Sí? ¿Están ahí, verdad? Sí, yo estoy tranquilo. Aunque soy extraño. Tranquilo, vamos. Continuamos entonces. Esto ya quedó claro. ¿Sí? Y obviamente hay de todo en la viña del Señor, así que nos podemos imaginar qué tantos niveles de intensidad se pueden encontrar, ¿no?, dentro de la amplia variabilidad. El espíritu que asiste a un combate es testigo de la separación del alma y el cuerpo. El espíritu que acaba de ser herido mortalmente no tiene al principio conciencia de lo que sucedió. Y acá los espíritus superiores vuelven a repetir algo muy particular asociado a un montón de otras preguntas que también Kardec formuló, que hay dos momentos en los cuales no somos conscientes. ¿Cuáles son esos dos momentos? Cuando nacemos, encarnamos, o cuando morimos, cuando desencarnamos, porque atraviesan por un proceso de turbación. Exactamente. Generalmente la de desencarnación, el proceso de turbación, tiene un tiempo muy variado que depende de acuerdo de la evolución. El proceso encarnatorio, fíjense qué cosa tan extraña, pero al mismo tiempo qué aparejada y qué equilibrada que es, desde incluso un aspecto de lectura física. Por ejemplo, cuanto más evolucionado el espíritu, más rápido para desprender, pero el mismo espíritu más evolucionado, más tiempo tarda en encarnar. Se dice que Jesús estuvieron preparando su encarnación durante 1000 años por el alto tenor vibratorio que él conservaba para poder estar en la materia, en ese grado vibratorio evolutivo que la materia tenía en aquel entonces. Y todo esto complementa, fíjense, todo esto complementa. Los extremos de alguna manera u otra, ¿sí?, siempre están vinculados. De algún lado estamos progresando. ¿Sí? No, es porque el espíritu tiene que bajar muy profundo para encarnar. Exactamente. Tarda tanto. En ese sentido sí, pero es mucho más rápido para desencarnar. Es casi instantáneo. ¿Por qué? Porque no está pegado a dónde? A la materia, a las cosas materiales, etc. Entonces no tiene al principio conciencia de lo que le sucedió. Solo cuando el espíritu comienza a reconocerse, podemos, dice, distinguir que se mueve junto al cadáver. La vista del cuerpo muerto no produce, miren, acuérdense de esto, creo que lo estuvimos hablando, ¿sí?, en la diapositiva anterior, que el mismo espíritu vea su propio cuerpo muerto, dice que a veces no produce al principio un efecto desagradable. ¿Por qué? Porque toma conciencia de que su conciencia está en la fase de espíritu y que no quedó en ese cuerpo orgánico. Por eso le cuesta creer que está muerto, por más que vea su cuerpo. ¿Bien? Dado que toda la vida, miren, se traslada hacia el espíritu. Vamos a ver un video, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bueno, es una película que todos creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Sí. ¿La recuerdan? Sí. Exactamente, bien. Cualquier cosa, ustedes, bueno, igual vamos a ver una pequeña parte de ella. La película también está aquí, ¿sí? Si ustedes la quieren retirar. Bueno, no pude encontrar de forma más ampliada, pero algo se puede diferenciar, ¿sí? Yo me encargo. Lo que tú
tienes que... ¿Ven? Ahí está en ese estado de incertidumbre. Obviamente en un combate, en un entrenamiento de una guerra, puede haber una lucha así como la que pasó en esta escena, y el espíritu siguió corriendo. Hubo un desprendimiento muy rápido. ¿Sí? Está bueno que no tiene mucho audio, vamos a ver si podemos conseguir los otros ratitos. Vamos a seguir continuando viendo unos minutos, porque obviamente él va a seguir a su cuerpo justamente con también a su pareja, va hacia el hospital se encuentra con otro espíritu que te empieza a explicar y mostrar todo esto, ¿no? Y dice, bueno, suerte, y aparece esa luz, dice, suerte que no vinieron los otros, como que un estado de desencarnación, se acuerdan como que esta película tiene muchos contenidos relacionados y muy bien vinculados con todo lo que es la temática de la doctrina espírita. Bueno, lo dejo para que ustedes lo puedan observar. ¿Sí? ¿Bien? Por favor, por favor, alguien que me ayude. Que me ayude. Mi amor, oh Dios, tranquilo, vas a estar bien. Mi vida, tranquilo. Ahora imagínense esa situación de un combatiente en una guerra que quiere golpear a alguien y atraviesa. Se empieza a dar cuenta de que algo diferente hay, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que puede llegar a ser, si no encuentra su cuerpo, si está por continuar corriendo, es alejarse hasta entender la situación de esa agrupación. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! No sé. ¡Molly! 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 No lo pueden lastimar. Mi amor, vas a estar bien. Por favor, ¿Qué está pasando? Está respirando. ¿Respira? Solo quiero saber si está respirando. Mi amor. Vas a estar bien, Sam. Tranquilízate, vas a estar bien. Por favor, Fíjense cómo se le mezcla imágenes, que también pasa en la turbación, eso es propio, la confusión, un estado de alucinación. por favor. No me dejes más. Te necesito, mi amor. Vamos, Sam. Tienes que hacerlo, Sam. Sam. Señorita, ya se pasa por aquí. Martínez, presentarse urgentemente en el quirófano. Doctor Martínez, presentarse urgentemente en el quirófano. Dime, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué? ¿Eres nuevo? ¿Se te nota? Se dirige a mí. Tranquilízate, ya no es como antes. Eres una madeja de hilo nueva. ¿Quién es usted? Estoy esperando a mi esposa. Está en la sala de cardíacos. No tardará. Ay. Tranquilo. Es lo más efectivo. Pobre diablo. Mejor vete acostumbrando. Podrás pasar siglos aquí. Ven acá, te
diré un secreto. Las puertas no son como crees, el decisales no es la gran cosa. Ya irás entendiendo. ¡Pronto, señorita, dése prisa! Sí, doctor, aquí tiene. ¡El electro! Su marca, doctor, se lo No se sacará. Lo he visto millones de veces. ¿Ya se fue? ¡Los electrodos, por favor! ¡Pronto! Ya está. ¿Lo ves? Aquí viene. Tengo sueño. Pudieron haber venido los otros. Nunca se sabe. Doctor, llame a la operadora, por favor. ¿Quiénes son? Llame a la operadora, por favor. ¡No! ¡Oh! Dios mío. Ayúdame. Bueno, vamos a ver la serie porque obviamente es un sector nada más. Está muy interesante y tan atrapante que uno por ahí quiere continuar viéndolas, ¿no? Ahí hasta el final. Son esas películas que a veces uno dice, bueno, son de las que cada vez que uno la vuelve a ver, otra vez siempre quiere una nueva mirada, ¿no? Un nuevo aprendizaje. Pero bueno, han podido ver, han observado cómo es la situación, cómo otros espíritus con otros espíritus se entienden. En un momento por ahí no se escuchaba muy bien el audio, pero dice este hombre, ¿no? Puedes estar aquí tanto tiempo, muchos años, miles de años, es decir, hasta cuánto uno en la erraticidad puede permanecer, ¿no? Bien, vamos a continuar. Durante el momento de la desencarnación, dice, en el libro Obreros de la Vida Eterna, fíjense qué interesante que está este detalle, el espíritu Andrés Luis nos informa, cada criatura que parte de la corteza necesita de núcleos de amparo director, es decir, necesita de espíritu guía para su desprendimiento. Absolutamente, dice, las encarnaciones y las desencarnaciones obedecen a la ley. ¿Sí? Hay principios biogenéticos orientados al mundo de las formas vivas en ocasión del renacimiento físico, momento del nacimiento, y principios transformadores que preceden los fenómenos de la muerte en obediencia a los ciclos de la energía vital en todos los sectores de manifestaciones. Aunque no se observaba en la película, pero ese desprendimiento, vaya a saber si es un espíritu que ya estaba por ahí preparado para que ese desprendimiento se fuera. O vaya a saber si no estaban los mentores días previos trabajando en ese aspecto y en esa faceta. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo libro, Obrero de la Vida Eterna, fíjense lo que le dice un mentor espiritual al espíritu Andrés Luis. Dice, por lo tanto, en el plano espiritual, es muy grande el cariño que se suministra al servidor fiel para preservar al delicado espíritu de la acción maléfica de los elementos destructores. Es decir, a toda la persona encarnada como servidor fiel en el momento de desencarnar es protegida por los espíritus guías ante cualquier acción de los espíritus bajos o inferiores. ¿Sí? ¿Sigue? Dice, como el desánimo y la carencia de recursos estimulantes, permitiéndose simultáneamente que el espíritu pueda ir analizando la magnitud de nuestro ministerio en la verdad y en el bien frente al universo. Y es este libro, particularmente Obreros de la Vida Eterna, en donde se describen en todos sus capítulos 4 grupos y unos numerosos casos, todos relacionados con la desencarnación, ¿sí? Ante diferentes tipos grados evolutivos y qué es lo que acontece en ese momento. Es algo muy similar a lo que describe Kardec en todo lo que es el Pentateuco cordesiano en el libro El cielo y el infierno. ¿Bien? Y mucho de todo esto realmente tiene alta correlación con los contenidos propios del libro de codificador. Bien, el desprendimiento del espíritu del cuerpo al desencarnar. Continúa entonces en el mismo libro, en la misma obra del espíritu Andrés Luis, diciendo: continuó Irene en su brillante argumentación, una mentora, enseñándonos, vivaz, la esencia de la fraternidad
y del entendimiento constructivo. Oyéndola percibí, por encima de toda preocupación individualista, que la difusión de la luz espiritual en la corteza terrestre no es una acción milagrosa, sino el fruto de una edificación paciente y progresiva. ¿Qué significa? Andrés Luis estaba entendiendo que quienes realmente iban a recibir protección de los mentores espirituales al momento de desencarnar serían aquellos trabajadores fieles o personas que realmente, no por una cuestión milagrosa, sino que dados sus duros esfuerzos y sacrificios, han desarrollado o edificado precisamente esa ganancia, ese resultado. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta acá? Miren qué interesante esto para los llamados enfermos o enfermedades terminales. El mentor continuó: los que se aproximan a la desencarnación después de enfermedades prolongadas comúnmente se desprenden del cuerpo por medio de una acción casi mecánica propia de los mentores. Es lo que menos les cuesta. ¿Tienen frío? No, a mí se ven por cosas. Bueno, entonces es como que, ¿por qué creen eso? Primero porque el espíritu tal vez se está preparando, el mismo espíritu encarnado con la enfermedad terminal, sabe que tiene una enfermedad terminal, o la intuye, o lo que fuera, o el mismo ambiente, o los mismos mentores durante el sueño. Y fíjense algo que es prolongado. Es más sencillo, porque vas a saber si los guías ya vienen trabajando en el desprendimiento o desligamiento que del espíritu, ¿sí?, de esas ataduras hacia la materia orgánica. A su vez, fíjense cómo los familiares también contribuyen. A su vez, los familiares terrestres, cansados de vigilias, todo lo hacen para rodear a los enfermos de silencio y cuidado. Que esté bien, que se siente bien, como un campo vibratorio. Entonces, más favorece que la llegada de los guías para un desprendimiento mucho más sencillo. ¿Sí? Bien, dice, de ese modo no es difícil alejarlos para la tarea preparatoria, es decir, para la tarea de desencarnar. Generalmente están vacilantes, debilitados y semi-inconscientes, propios del estado de turbación. ¿Sí? Pero nuestro auxilio magnético resolverá el problema. Después, bueno, el capítulo 12 sigue describiendo que explica el espíritu Andrés Luis, que bueno, con Irene y con otros mentores tomarán de la mano y otro del pie y favorecerán el traslado a través de la volatilización. Fíjense cuántas cosas lindas. Pero bueno, a todos nos tocará la muerte que necesitemos para aprender algún tipo de aspecto y la que tengamos que redimir, ¿verdad? Perdón, tocarán un pasaje. Porque estamos educados para entender la palabra muerte como si fuera una condena, una limitación. ¿Sí? Y en realidad sabemos que todo es un pasaje. Un paso más. Aunque no nos quieran decir esto, no sabemos por ley si nadie vivió eternamente. ¿Sí? No sabemos por ley. Pero el momento que te renaces también. El Curado Píguez dice que, claro, ¿cómo se nos va a enseñar esto? Precisamente si recién estamos aprendiendo y nos están enseñando la educación para la vida, ¿qué nos van a educar para la muerte? ¿Sí? Y entiéndolo desde algún lugar conlleva realmente una gran razón al respecto. Bien, bueno, quedó claro entonces la temática. ¿Sí? Interesante. Todo para repensarla, para replantearla, para seguir profundizándola. Ustedes, si quieren leer el libro de los espíritus, pueden hacerlo. ¿Todos tienen el libro de los espíritus? ¿De la mano quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Sí, ¿quién lo tiene? El libro de los espíritus. Bueno, vamos a poner una campaña para hacernos regalos. ¿Sí? Particularmente este que va a ser bien. Bueno, acerca de los pactos, vamos a entrar en una temática muy particular que a todos les va a interesar. Bueno, yo creo que todo es interesante, ¿no? Yo lo voy a parar un poquito. Es muy raro que yo te lo vaya a parar, ¿no? ¿Sí? Tiene frío, ¿no? Pero no es señal de proximidad a la muerte o a la desencarnación. Es demasiado caro el nudo. Sí, demasiado carga diplomática, ¿verdad? Mucha energía. Bueno, continuamos. Acerca de los pactos. ¿Qué es esto acerca de los pactos? Dice, vamos a ir con esto bien lentamente para entenderlo. ¿Hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? ¿Vieron esto que se dice, que hicimos un pacto con el diablo, hicimos y que esto y que aquello, para que a tal persona le vaya mal? Bueno, todo eso lo vamos a ver ahora. Si vamos a tratar, no, estamos bien.
Dice, ¿hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos? ¿Saben qué le dicen los espíritus superiores? No, no. Esos pactos no existen. Por ejemplo, dice, tú quieres atormentar a tu vecino, entonces llamas a espíritus inferiores que, al igual que tú, solo quieren el mal. Ellos pretenden que tú les sirvas en sus malos propósitos. Porque es una cuestión de afinidad, ellos se sienten identificados, es decir, hacer el mal sienten esa cosa vibratoria que el encarnado lo siente también y que no hay diferencia porque esté encarnado, sino porque hay una misma frecuencia vibratoria. Ahora sí, no es que tu vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus mediante una conjuración contraria y por medio de su voluntad. ¡Wow! ¿Qué significa? El mismo vecino dice, ¿se puede desembarazar de eso? Sí. Sí, pero ¿qué dice? Que no es a través de una conjuración contraria. Claro, fíjense, cuando ahora lo van a empezar a desarrollar más. Dice, no es que su vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus que tienen una conjuración contraria por medio de su voluntad. Cuando alguien quiere cometer una mala acción, por el solo hecho de desearla, llama a los espíritus malos para que le ayuden. Y esto lo dijo Jesús. Todo el poder del pensamiento, todo aquel ¿sí? que piensa en cometer adulterio con una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. Hablando realmente de esta capacidad neoplástica que tiene el pensamiento, que lo que uno crea, lo que cree, lo crea y lo desarrolla. ¿Sí? Existe esa fuerza de la mente. Entonces, con el tan solo hecho de se habla, ya está llamando a esos espíritus que van a colaborar con eso. Vamos a ver el tema de la protección que pasa con el vecino, siguiendo el mismo ejemplo. Kardec dice, el pacto constituye una alegoría que describe una naturaleza maligna que simpatiza con el espíritu humano. Es decir, no hay un pacto que se haga con alguien y que ese alguien, ¿sí? ese espíritu bajo, vaya a hacerle mal a un espíritu encarnado, porque puede llegar a ejercer influencia, pero no ¿sí? que un objeto ¿sí? sea arrojado a través de él. ¿Sí? Puede provocar movimientos poltergeist o lo que uno quiera llamarle, pero no puede interferir en las leyes de la naturaleza. Sí puede interferir en la influencia de la mente del encarnado, si el encarnado se inclina y se deja hacia eso, o si conserva el mismo tenor vibratorio. ¿Qué pasa cuando el encarnado no quiere apoyarse en eso, pero su temor, el temor y el miedo, ¿sí? también atrae? Es un sinónimo de indefensión. ¿Sí? Pero el miedo, siempre de que nace a partir de la ignorancia, ¿sí? y de otros pensamientos relacionados con el sentirse solo y no vinculado con todo el cosmos o con la ayuda de los guías, los mentores, el mismo espíritu superior de Dios y sus cosmos angélicos universales, entonces es lógico que va a sentir ese temor. Y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que se desarrolle el grado de fe. Fíjense cuando Jesús les hablaba a los apóstoles, que también sentían miedo, particularmente en la barca, en el momento de la tormenta, al momento de caminar Jesús sobre las aguas. ¿Sí? Ve, Pedro, tú también. ¿Y qué pasa con esto? Y sentía miedo. Entonces, hombre de poca fe. A veces estos aspectos, el miedo nace por un poco por el ensimismamiento y el egoísmo, porque también podemos conocer y ver un montón de cosas y saberlas, pero nos aferramos a nuestro ego, a nuestro yo, que eso también un símbolo de aferrarnos a lo material. Aferrarse a lo material no es material de esta cosa o esta consistencia, o el cuerpo mismo, sino también a cualidades, virtudes o valores que las exageramos y las minimizamos creyendo que somos superiores. ¿Sí? Todo el que piense que es superior sabe que es muy peor que él. Sin embargo, la humildad es lo que nos hace primero. Los últimos serán los primeros. ¿Sí? Continuamos. Mucha carga de conocimiento, pero están ahí, ¿no? Está bueno que no se siente nadie acá porque yo vivo caminando, estaría chocándolo todo el tiempo, ¿no? Ya se va a llenar el guito, perdón. Sí, pero ¿qué pasa? Si viene la gente de allá, ya estas sillas están completas. Por eso. Esta integrante ya está llena. Cada vez se Se no pensaron en mí porque saben que estoy en pie. ¿Se puede vender el alma a Satán para obtener ciertos favores?
Esto, bueno, pensé que este libro fue codificado en aquella época, ¿no? Dice, todas las fábulas contienen una enseñanza y un sentido moral. Dice, vuestro rol consiste en tomarlas al pie de la letra. Quien llama en su ayuda a espíritus para obtener de ellos los dones de la fortuna u otro favor, manifiesta sus quejas a la providencia y renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que debe sufrir en la tierra. ¿Sí? Es decir, qué claro que está esto. Todos vivimos para tener ciertas pruebas, avanzar y evolucionar. La ayuda que nos ha dado Dios es nuestro espíritu guía. Pero si uno busca en las fuerzas del mal ayuda, que sabemos que no. Sí, van a venir los espíritus, van a ejercer cierta influencia. ¿Sí? Pero van a venir, pero no porque sean nuestros súbditos, sino porque hay una frecuencia vibratoria y son ellos los que piensan que nos manejan a nosotros y no nosotros los que pensamos que lo manejamos a ellos. ¿Sí? Fíjense que sí se pueden manejar ciertas entidades de la naturaleza, que esto después lo vamos a ver cuando veamos talismanes, hechizos, bendición. Vamos a llegar porque tenemos 15 minutos todavía. ¿Sí? Pero de forma muy resumida. Pero yo creo que por lo menos a nivel muy básico ustedes lo vayan entendiendo. ¿Esto lo comprenden? Sí. Bien, continuamos entonces. Dice, además, padecerá las consecuencias de ello en la vida futura. Claro, se va sembrando más karmas, más situaciones para resolver. Lo que no quiere decir que su alma quede condenada para siempre en la desdicha, pero en lugar de desprenderse de la materia, se hunde más en ella. ¿Por qué? Claro, porque busca, ¿qué evolución busca? No evoluciona, encima busca cosas con la fortuna. A veces me causa gracia así, juventud, no sé, amor y todo lo demás, cuando dice, bueno, también está un medio que es para el amor, esto es para el dinero, a mí me causa gracia. ¿Sí? Porque en realidad eso lo que puede llegar a hacer es calmar a la persona, la aromaterapia, ¿sí? La persona proyectarse y con su pensamiento y un estado de quietud crear un puente fluídico para algo positivo en el futuro. Pero no fue el saumerio. No, fue el mismo. ¿Se entiende? Aunque el saumerio es unos aromas que son muy agradables. Son los usos. Bueno, pero fíjate que Pero ninguno son de amor, ninguno no, son todos florales. eso es para fijar el pensamiento. Fijar el pensamiento. No creo que haya tenido yo suerte en alguna de esas cosas. Porque en realidad si uno viene a pasar prueba, por más o menos que se prenda, eso no se va a alcanzar, ¿no? Bien, bueno, continuamos. Si son alérgicos, peor. Algunos utilizan otras aceites, así que yo no utilizo por mucho tampoco el hollín de las... Más, yo consigo los que justamente no tienen eso, pero me gustan más las otras fragancias florales. ¿Sí? Fragancia. Miren esto, dice, a través de su apego a la materia, el hombre se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Dice, se trata de un pacto tácito entre ellos y él, que lo conduce a la perdición. ¿Sí? Y que la persona no se da cuenta. Se endeuda. Se endeuda, además lo que hace es sumarse más conflicto. ¿Sí? Porque se puede conseguir que, ojo, que los espíritus bajos pueden sentir placer de desprendimiento, de descarga impulsiva, los actos de la muerte violenta, cuando un asesino mata, al mismo tiempo que el asesino lo siente igual. Pero se están acercando entidades y lo que no hace es favorecerse. Si el asesino sabía que venía a tener la prueba de enfrentarse ante una situación de muerte, donde quedaría como victimario ante la víctima, tiene la ayuda precisamente de los mentores. ¿Sí? Hay un artículo que está muy bueno, que es el libro de Eduardo Pereira Franco, que habla sobre el sexo destino, en donde explican muchísimo cómo entidades bajas se encuentran y al mismo tiempo otras entidades del bien, que generalmente son espíritus protectores, las madres de estas personas, ¿sí? Para ayudarlos a no cometer hechos delictivos. Y están excelentemente, muy bien descrito en todo ese fenómeno mediúnico de la psicografía. Avanzando. Entramos entonces al poder oculto, talismanes y hechiceros. ¿Cómo es esto? Bueno, más o menos ya venimos hablando un poquito de todo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de los espíritus. Kardec le pregunta a los espíritus superiores, ¿qué pensar de la creencia del poder de algunas personas para hechizar? De algunas personas. Dice, algunas personas tienen un poder magnético del cual pueden hacer mal uso si su propio espíritu es malo. Y lo pueden hacer con el pensamiento, como lo venían explicando los espíritus superiores. En ese caso, otros espíritus malos pueden secundarlas a esa persona. Una persona puede tener un poder magnético.
¿sí? La misma bronca y el odio es una frecuencia vibratoria que se instaura, incluso a nivel vía de pensamiento, de alimentación, ¿sí? Pero a nivel vibracional, uno se encuentra esta persona con una soporte, una cuestión de piel y tiene una vibra, vieron que se dice, claro, pero tiene una carga energética que aunque no la vea, la siento, porque es un estado como si fueran el mismo estado, sí, constreñimiento, se llama cuando los fluidos, cuando uno está enojado y alterado, ¿sí? Tiene una frecuencia vibratoria constreñida, ¿sí? Esa frecuencia vibratoria genera constreñimiento, algo que es lo opuesto, alteración, algo que es lo opuesto a estar en calma y en meditación. ¿Se entiende? Y esa constricción que hay, y si se mezcla con el odio, hay una proyección que genera en el campo áurico de la persona que lo recibe, de lo que recepta. Si está la persona no vigilante, no fuerte, en su estado de oración, su estado espiritual, en su frecuencia vibratoria, puede recibir afectaciones. ¿Se entiende esto? Ya es con el pensamiento que podemos hacer mal. Acá no se trata de decir qué es el hechicero. ¿Qué ocurre con el poder magnético? Sí, existe también. Hay algunos casos, un proverbio bíblico dice, muerte y vida existen y están en el poder de la lengua. ¿Sí? Con la palabra podemos construir, como con la palabra podemos destruir. ¿Sí? Y generar una desensibilización de la persona. ¿Qué es lo que se ocurre con las discusiones? Más que nada en el grupo de familia. Vamos a continuar. Dice... no creáis que el poder mágico, que solo se encuentra en la imaginación de los supersticiosos, los cuales ignoran las verdaderas leyes de la naturaleza. Claro, no existe ningún poder de ninguna persona, por más que tenga alto poder magnético, de alterar las leyes físicas propias de la naturaleza, como se explicó en los capítulos anteriores, lo que venimos considerando. Fíjense que el libro de los espíritus. Debe decir, es un libro cuando uno lo estudia de esta manera, que encuentra respuestas que a veces todavía uno se sigue formulando día a día, ¿no? ¿Ejercen algún poder las fórmulas de los hechizos y los conjuros? Ahora cadáver, no sé qué, la sapo, la de cabra, insecto, ¿qué es? ¿No? Todas las fórmulas son legales. No existe ninguna palabra sacramental, ningún signo cabalístico o talismán que ejerza algún tipo de acción sobre los espíritus, pues estos son atraídos por el pensamiento y no por las cosas materiales. Además, esto también es muy cierto, ¿qué ocurre? ¿Vieron cuando los elementales de la naturaleza, que haciendo ciertos conjuros se los puede atraer para lograr ciertos objetivos? Estamos lo mismo, porque ellos son niños, pero en un momento se puede enojar y el mismo hechicero es víctima, ¿sí? De su mismo engaño, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, que esto lo trabaja mucha gente que realiza trabajos relacionados con esto? Los espíritus inferiores muy bajos, ¿sí? Les atrae, esto está en el libro Misioneros de la Luz, les atrae la sangre. De ahí la palabra vampirismo. ¿Pero por qué? No por la sangre en sí, sino porque la sangre pide el fluido ectoplasmático de la vida y ellos al respirarlo se sienten que están vivos y se regeneran con fuerza. Se sienten con fuerza. Es lo más que le gustan a los espíritus bajos, aproximarse a la vida respirando ese fluido. Por eso los encarnados malos, cuando están por desencarnar, que no reciben protección, ¿quiénes se acercan? Ellos. Y que aspiran, vampirizan eso, y es un dolor muy grande para el que está desencarnando, que está en turbación. Entonces, ¿qué ocurre? Grandes hechiceros, si ustedes no sabían, yo se lo comento, para mover quizás espíritus muy bajos de algún lugar, utilizan la sangre, que es la sangre de los animales. ¿Para qué? Atraerlos con qué? Con la carga ectoplasmática y más la sangre caliente, que tiene un aroma particular. Sí. Sí, energía vital. Bueno, pero hay una energía vital. Conserva la energía vital. ¿Es distinta la energía ectoplasmática? No, es lo mismo, es energía vital, es lo mismo. Lo tiene el ser humano también. ¿Sí? Por ahí en otro nivel de transformación, pero comporta exactamente lo que se llama el cuerpo etéreo. Esa franja pequeñamente blanca que se ve alrededor nuestro, que no es el aura, es el resplandor del perispíritu. Entonces, pero cuando medio videntes observan que esa cara, ¿sí? Del cuerpo. Pasa que cuando el cuerpo etérico es muy baja, es porque está muy bajo el nivel vital. Y los enfermos terminales, cuanto más bajo está eso, ¿sí?
Más uno que está propio de desprenderse, pero como lo hemos visto, lo que está propio de desprenderse es porque ya tiene poco fluido vital. Está más cerca al proceso de la desencarnación. Entonces, eso significa que no estén manejando hechizos, sino que están manejando fuerzas de energía. ¿Me explico, verdad? Sí. Ellos ni siquiera saben el porqué o la explicación de todo esto. Ahí en el libro que escribe Andrés Luis, a través de la psicografía de Chico Xavier, describe la situación en un matadero. Se pueden imaginar la abundancia que hay. Encima, el típico olor, no sé si ustedes lo han sentido, el olor de la sangre caliente. Es espantoso cuando alguien se corta así. No sé si yo tengo como perros un nivel de olfato impresionante, pero es una cosa que a mí me produce rechazo y desagradable. Y nunca supe por qué, aunque todo, mi madre que es enfermera también lo sabe, ha tenido casos así, pero genera ese tipo de atracción. ¿Sí? Por eso los sacrificios humanos inclusive que se han hecho a través de la historia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora entienden dónde se basa, ¿sí?, en la carga del ectoplasma. Los espíritus que dictan fórmulas cabalísticas, signos o palabras extravagantes conjuros, son espíritus que se burlan de nosotros y abusan de nuestra credibilidad. Muchos sí son conscientes y saben que al trabajar esto utilizan sangre. Sangre. Caliente, ¿sí? Incluso la misma. ¿Vieron los pactos? Que se cortan y ponen la sangre, etcétera, etcétera. Es para traer ese tipo de fuerzas nucleares. Que estaban la misma, en algún momento caen ellos mismos. ¿Se entiende? Por más que estén rodeados con la protección, etcétera, etcétera, todo lo que es. Dice, tiene una película que se llama La colina del diablo, pero qué coincidencia total y absoluta, haciendo Sarri, ya había preparado esto para hoy. Pero fue todo exactamente igual. Ustedes se quieren observar, ¿sí? Hay unas cosas obviamente que son películas de ciencia ficción, es parte de la ficción, pero muchas otras cosas son de las que hemos estado hablando aquí. ¿Qué son los hechiceros? Son personas que cuando obran de buena fe están dotadas de ciertas facultades, como el poder magnético o la doble vida. Fíjense que a los medios es hechicero prácticamente, ¿no? Como se lo conocía aquel entonces hasta como brujo. Como hacen cosas que no comprendéis, las creéis dotadas de un poder sobrenatural. Dice, pero ¿acaso vuestros científicos no han pasado por hechiceros de los ignorantes? Es decir, todo responde a leyes de conocimiento. Wow, este científico que descubrió tal cosa. Wow, eso de hechicero, ¿verdad? Es un don divino. No. Estudió y todo responde a leyes, como también responde a leyes los procesos mediúnicos. ¿Bien? Algunas personas poseen realmente el don de curar mediante el simple toque. El poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardiente deseo de hacer el bien. ¡Wow! En ese caso, los espíritus buenos acuden para ayudar. ¿Existe entonces? Sí. Cuando existe un sentimiento, dice, una pureza de sentimiento, el ardente deseo de hacer el bien, está esa fuerza magnética. Y es sumada, fíjense que lo dice, es iniciada por los guías, ¿no? Dice que y los espíritus acuden a ese encarnado que desarrolla eso. Por eso la fuerza del amor es la fuerza que nadie jamás va a poder vencer y que va a ser el gran poder que mismo es. ¿Me entienden? Así creo que será el amor, por eso Dios es amor. Bien, bendición y maldición, y ya estamos cerrando. La bendición y la maldición pueden atraer el bien y el mal hacia aquellos a quienes van dirigidas. Dios no escucha una maldición injusta. Dice, y quien la echa comete una falta ante él. La maldición puede ejercer una influencia momentánea, incluso sobre la materia. ¿Vieron? A nivel vibratorio, del pensamiento, sobre la materia, la salud, ¿sí? Llegar al otro ser. Pero esa influencia siempre se ejerce mediante la voluntad de Dios y como una prueba adicional para el que la sufre. Por lo general se maldice a los malos y se bendice a los buenos. La bendición y la maldición nunca apartan a la providencia del camino de la justicia. Es decir, hay un programa reencarnatorio, por más que entre nosotros nos peleemos y nos maldigamos unos al otro, el camino a recorrer es el que está programado. Nos podemos afectar de un estado vibratorio y de lo que te proyecté, me proyectaste. Ustedes vieron la película Pensamientos ocultos en el agua, en donde el pensamiento hacia el agua genera, por eso el agua purificada, y 70% de nuestro cuerpo es líquido. Así que van a ejercer influencia en los pensamientos de los demás, como el campo vibratorio, seguro que sí. Vamos terminando. Solo libre aquel a quien se echa la maldición cuando es malo y su protección solo cubre al que se le merece. ¿Sí?
nivel transitorio. Bueno, pregunta para... ¿En qué le ocurre al espíritu que muere en un combate? ¿Qué le ocurre? Está en turbación. La Se turbación, sorprende. se sorprende, queda impactado, después va a hacer un montón de cosas. ¿Sí? Hay de cierto los pactos con los espíritus, ¿qué hay de cierto los pactos con los espíritus malos? Sí, excelente. ¿A quiénes se les llama o llaman hechiceros? Los medios. Dice, ¿qué poder pueden ejercer los talismanes o algún signo cabalístico? Nada, solamente vibratorio. A nivel vibratorio, ¿sí? Piensen después todo lo que estuvimos hablando del tema de la sangre, ¿no? ¿Por qué algunos espíritus dictan fórmulas cabalísticas? Porque seguro, es que la creen, ¿sí? Dice, ¿existe el don de curar mediante simple toque? Sí. ¿Qué ocurre cuando alguien recibe alguna maldición? Hay que ver cómo la recibe, puede ser un pasaje momentáneo. Una maldición es una proyección fluídica de algo, ¿sí? Bueno, palabras finales. Si te quejas de lo poco que te garantiza la vida, piensa en la criaturita que se adormeció de hambre, en el amigo sin trabajo, viendo a sus hijos sin pan, en la mujer pidiendo limosna para el hijo enfermo. Reflexiona en los que sufren mucho más que nosotros mismos y meditando en ti, darás entonces gracias a Dios. Paso de la vida del Espíritu. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Gracias. Antes de hacer la oración final, la oración del cierre, yo los voy a invitar que me sigan unos segundos en una oración por una persona recién desencarnada. Es un vecino que después de una larga enfermedad se tuvo que ir. Vamos a entregar a Dios, al Espíritu Juan Contreras, recientemente desencarnado, para que pueda encontrar la paz, para que pueda encontrar hacerse bien la claridad, la tranquilidad, no perder la fe en ningún momento, y para que su espíritu guíe sus familiares y amigos que estén en condiciones de ayudarlo en este trance, puedan hacerlo con normalidad, con naturalidad, y de esa manera que él pueda sentirse amparado, contenido y acompañado en todo momento en este paso a la patria espiritual. Que así sea. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Después de esta clase magistral que dio hoy, vamos a prepararnos para hacer la oración de cierre, poniéndonos cómodos, cerrando los ojos, relajándonos y, bueno, y elevando nuestro pensamiento hacia lo alto, pidiéndole a nuestros guías espirituales que nos acompañen a ser cada día un poquito mejor. Pedimos protección para nuestros familiares, para nuestros amigos, pidiendo la ayuda del mundo espiritual para todos los hermanos que desencarnaron recientemente, para que sean cobijados en las clínicas del espacio. Como sabemos, muchos desencarnan en estado violento, que es la charla que nos dio Hugo hoy. Entonces, que lo internen, lo tranquilicen, que lo recojan los familiares. Vamos a pedir también a todos los enfermos por la paz mundial. Los enfermos, agradeciéndole a los médicos del espacio, al doctor Becerra de Meneses, que siempre lo tenemos presente en los trabajos que aquí se realizan los sábados. Yo todos los sábados lo mentalizo para que ayude a los medios en el trabajo fluídico hacia nosotros, hacia nuestros hermanos desencarnados.
agradeciéndole al guía de esta casa, León Tolstoy, y pidiéndole a nuestra Madre, María de Nazaret, que nos cobija a todos con su amor eterno y su manto de amor. Que así sea, gracias a Dios. Gracias. Bueno, los que quieran quedarse a tomar un cafecito, un momento más, pueden hacerlo. Y acuérdense de que hay libros en venta. Pueden mirar los títulos, consultar al respecto.